En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Hemos estado compartiendo en las últimas semanas, bueno, no en las últimas semanas, ya venimos haciendo esto desde casi inicio del año. Hemos comenzado a hablar acerca de temas de madurez de la iglesia, porque queremos que la iglesia entienda y rompa ciertos esquemas que muchas veces tenemos en cuanto a lo que es iglesia. Por eso hablamos hace algún tiempo atrás acerca de la asamblea de los santos. Esta es la asamblea de los santos. Nos reunimos alrededor de la palabra de Dios. Si ustedes se ponen a pensar, lo único que nos une a todos nosotros es eso, la palabra de Dios. Y cuando digo lo único, no estoy haciendo lo de menos, es lo más grande, pero no tenemos nada más en común. Distintas profesiones, distintas edades, distintas posiciones económicas, distintas posiciones políticas, lo que tú quieras. Lo que nos une y nos trae a este lugar es la palabra de Dios. Y como lo decía hace un momento, no hay personas que son más importantes que otras. Hay personas que tienen funciones diferentes a otras, sí. Hay personas que tienen responsabilidades diferentes a otras también. Como pastor tengo que prepararme y tratar de no exponer mi pensamiento, lo que Juan Diego cree, lo que son sus experiencias. Es que antes era un drogadicto, un borracho y el Señor... Esa es mi experiencia personal. Y este lugar no es para exponer experiencias personales. Es para exponer la bendita palabra de Dios que transforma el corazón del hombre, que muestra un propósito y la claridad en cuanto a la salvación. No hay otro propósito para eso. Entonces el pastor tiene que ser diligente en prepararse, en no contaminar la palabra que va a exponer. Cuando hablamos de predicación expositiva, no estamos hablando de un método de predicación. Estamos hablando de que la palabra debe ser expuesta. La palabra es la que manda, no los pensamientos. Y por otro lado, la congregación, el resto de congregantes, independientemente de si está sirviendo dentro del auditorio o no, tenemos que estar y venir con un corazón dispuesto a aprender, a ser enseñados. Y también, sí, hermanos, no a evaluar si me gusta o no la palabra, sino a evaluar si lo que se me está enseñando es bíblico o no. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, últimamente que hemos venido compartiendo, y ojo, quiero aclarar, no estamos compartiendo algo porque nosotros seamos de tal tendencia doctrinal o no. De ninguna manera. Esta iglesia no tiene ni siquiera un letrero que muestre una denominación. No dice iglesia bautista, no dice iglesia calvinista, no dice iglesia metodista, no dice iglesia beriana, luterana, católica, ni nada por el estilo. Somos una iglesia cristiana. Porque no nos reunimos alrededor de una doctrina o el pensamiento de personas, ni defendemos a nadie. Yo no soy de Sugel Michelet, de Miguel Núñez, de Paul Washer, ni de Apolos ni de Pablo. Yo soy de Cristo y predico a Cristo. Y creo que cada uno de los que estamos aquí deberíamos tener esa forma de pensamiento. Porque hasta para hablar acerca de no creo que esto está acorde a la Escritura o está acorde a la Escritura, no lo puedo hacer desde mi pensamiento objetivo que ya ha sido preconcebido,
sino tengo que hacerlo desde lo que dice la palabra de Dios. Porque finalmente, lo que nosotros pensemos o no es irrelevante, incluido lo que piense o no Juan Diego como tal. Mi función es pastoral y mi función es exponer todo el consejo de Dios. Y la responsabilidad de la iglesia es tomar todo el consejo de Dios. Yo sé que hay mucha gente que dice, pero ¿por qué enredan tanto? ¿Por qué se pueden enseñar estos temas tan complicados? Enseñen la simplicidad del Evangelio. El Evangelio es simple, no simplista. Y no podemos reducirlo exclusivamente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La palabra dice todo el consejo. Hemos predicado y hemos venido predicando expositivamente por libros. Lo hicimos con Juan, con Romanos, con Efesios y con otros libros. A inicio de este año, porque nosotros no escogemos las predicaciones conforme va pasando las cosas. Ay, veo que la iglesia está ofrendando poco, tenemos que una serie sobre la ofrenda. No es esa nuestra forma. Nosotros planificamos una vez en el mes de diciembre que ponemos ya la dirección de todo lo que va a ser el próximo año. Y hacemos una corrección aproximadamente en mayo, junio para ajustar ciertas cosas. Si bien es cierto, no es una camisa de fuerza, pero sí nos muestra un horizonte. A inicios del año mirábamos un tema que también lo compartimos anteriormente, acerca de que la iglesia no puede vivir solamente con leche. Eso es injusto. Y aparte de ser injusto, no es lo que Dios quiere. Porque la leche está bien para un tiempo, pero luego de eso necesitamos ir a un alimento más sólido. Y es todo parte del consejo de Dios. Si nos quedamos solamente con la leche, ok, qué lindo, porque entiendo el pensamiento de aquellos que dicen, pero ¿y qué tal el que viene por primera vez? Y están hablando acerca de la predestinación. No, ya no va a querer venir. Ok, está bien, está correcto y entiendo lo que dices, pero ¿y qué pasa con el congregante, con el que viene siempre, con el que necesita crecer, con el que necesita madurar? Yo confío en la providencia de Dios, que cada uno llegará en el momento que tenga que llegar y que la palabra, una vez que ha sido vertida, como dice, no volverá vacía. Si la persona por ese tema quiere poner excusa en no quiero venir, está bien y es respetable. Porque quiero aclarar, esta iglesia no es limitante en cuanto a su doctrina, ni es limitante en cuanto a la libertad que tienen las personas de elegir y escoger si quieren permanecer aquí o no. El que está en este lugar es porque libre, voluntariamente, y porque tiene una convicción en su corazón de que este es el lugar donde Dios está desarrollando su crecimiento, donde lo está llevando a Él. Si no es así, la puerta es de entrada y de salida. Y la gente puede salir y tranquilos, no es que le vamos a cerrar la puerta y le vamos a decir, tú tienes que creer en lo que nosotros estamos creyendo, porque no defendemos una doctrina. No estamos diciendo, es que esa iglesia es bautista. Jamás nos hemos puesto etiquetas. No me gustan las etiquetas. Y si hay una etiqueta, ¿por qué no vamos a lo sencillo y lo práctico? Somos cristianos. Y cada uno de nosotros, como lo dije hace un momento, tiene distintas formas de pensar, de reflexionar y lo que sea. Pero cuando estamos hablando alrededor de la palabra de Dios, todo lo que nosotros podamos creer, reflexionar o lo que sea, pasa a un segundo lugar. De que cada uno de nosotros sí tiene que evaluarla así. Así que eso será el principio de nuestro hilo conductor que nos llevará en el transcurso de esta predicación de esta mañana. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Venimos hoy con un anhelo. Que tu Espíritu nos abra los ojos para ver la belleza y la seriedad de lo que tú has dicho. Danos humildad para recibir lo que nos confronta, valentía para obedecer lo que nos manda
y amor para proclamarlo con mansedumbre. Moldea en nosotros una iglesia que predique todo tu consejo para la gloria de Cristo y el bien de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El apóstol Pablo, en su despedida ante los ancianos de Efeso, entrega lo que podríamos llamar nosotros su testamento pastoral, que resumido en pocas palabras está redactado en Hechos 20:27 y dice de la siguiente manera: no rehuí declararles todo el propósito o consejo de Dios, dependiendo la versión que tú estés leyendo. No rehuí declararles todo el propósito o consejo de Dios. La imagen de la escena es esta: hombres y mujeres a quienes Pablo ha amado con todo su corazón y que también por los cuales ha sufrido con todo su corazón. Un apóstol que sabe que la fidelidad no consiste en buscar la aprobación humana, sino en entregar íntegramente todo lo que Dios ha revelado. Hoy como iglesia nos reunimos bajo esa misma comisión, queridos hermanos. Hemos venido transitando una serie que se llama ¿Por qué creemos lo que creemos?, donde hemos expuesto grandes verdades. Ahora toca mirar este recorrido como un todo, no como una colección de ideas, sino como el consejo unificado de Dios, desde la revelación hasta la consumación. Quiero ser franco y pastoral. Como lo dije hace un momento, no predicamos para ser calvinistas, ni bautistas, ni para cargar a nadie con etiquetas, menos nosotros mismos. Predicamos la palabra de Dios. Usamos un compendio histórico, sí, es verdad, como puede ser en este caso la Confesión de Fe de Londres de 1689, que no es cualquier documento. Es un documento con más de 300 años, que ha sido analizado, evaluado durante todo este tiempo en todo el mundo, pero que aún así no le da la autoridad de ser la palabra única, de ninguna manera. Siempre para nosotros la palabra de Dios será la última instancia. Y lo que hemos querido hacer, como les comentaba hace un momento, es simplemente utilizar la temática que ha venido desarrollando esta confesión para, en base a esa temática, postular los temas. No para enseñar una doctrina de tal o cual denominación, de ninguna manera. Solamente lo hemos utilizado como un mapa, pero el mapa, si no nos lleva al punto final y objetivo que es la palabra de Dios, el mapa, aunque sea histórico, aunque tenga más de 300 años y aunque haya sido evaluado por todo el mundo, será desechado. Así de sencillo. No defendemos ni declaraciones de fe ni postulaciones de ninguna denominación. Cristo me levantó para ser predicador de su palabra y lo que predico es su palabra, no predico otra cosa. Si hemos hablado de temas, es porque la predicación temática también es importante, pero siempre de manera expositiva. Y son temas que a veces podríamos decir, mejor no los hablemos. ¿Para qué traer tanto problema? Pero la verdad es que entonces, ¿por qué no eliminamos esos capítulos, esos libros, esos versículos de la Biblia y nos quedamos solamente con lo que nos agrada y es fácil de entender? Porque tenemos que acordar esto también, queridos hermanos. No es fácil entender todo el consejo de Dios. No es fácil, no es sencillo. Y entonces uno puede decir, pero si no es sencillo, ¿para qué explican cosas que ni siquiera entienden? Porque es necesario, no queremos rehuir a hablar de cosas que son difíciles y que en cierto momento pueden mover los cimientos, no de la iglesia, sino de las personas. Y tenemos que tomar en cuenta esto. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Si su palabra calza completamente con todo lo que creemos y pensamos, algo no está bien. O no es la palabra de Dios, o nosotros queremos ser Dios.
porque su palabra siempre nos confrontará. Su palabra nos enseñará. Si ya lo sé todo, no necesito que me enseñe. Me llevará por una ruta que me será difícil caminar. Por supuesto, porque quiero hacer lo que es mi voluntad, no su voluntad. Por eso me cuesta entender que lo que pasa es su voluntad. Y en nuestras oraciones hablamos de su voluntad. Pero finalmente, cuando no se hace la nuestra, entonces no me cuadra. Pero ¿por qué Dios es así? Hoy repasaremos bajo el hilo conductor de Hechos 20:27 las grandes verdades, las 11 últimas predicaciones que hemos tenido, y veremos cómo forman un solo mensaje que debe transformar a cada creyente. No puedo desconectar un mensaje del otro. No puedo tomar este y dejar el otro. No, porque caigo en grasas contradicciones y confusiones. Tengo que mirar el hilo conductor, todo el consejo de Dios. Exponer todo el consejo de Dios es una obligación y tiene un sentido. Pablo no habla de predicar una parte del consejo de Dios, sino el todo, el completo, el absoluto. ¿Qué significa eso para nosotros? Al menos significa 3 cosas, queridos hermanos. La primera, integralidad. El consejo de Dios no es fragmentado, no son versículos escogidos. Es desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer versículo hasta el último versículo. Las Escrituras presentan una historia coherente, o sea, totalmente unida. No puedo aprender nada más de un libro, y menos si esa entendimiento de ese libro contradice el resto de la palabra. No, porque es una historia coherente de revelación, de pecado, de promesa, de cumplimiento en Cristo y de consumación. La escritura, partir a la escritura o seleccionar solo temas agradables, distorsiona la salud espiritual de la iglesia, queridos hermanos. Segundo, necesitamos transparencia pastoral. El líder fiel no oculta lo incómodo, por miedo al rechazo. Si la palabra llama al arrepentimiento, la iglesia debe llamarlo. Si la palabra promete, la iglesia debe proclamarlo. Fidelidad significa declarar todo el propósito divino, amor y justicia, gracia y arrepentimiento, consuelo y disciplina. Créanme, hermanos, que fuera mucho más sencillo hablar lo que nos conviene y lo que nos gusta. Voy a tomarme un caso y voy a aprovechar que el pastor Ángel no está aquí. Ya le voy a pedir perdón cuando venga, tranquilos. Pero voy a contar lo que pasó con él. Hace aproximadamente unos 2 años en el consejo hablábamos sobre este tema de la predestinación y él no estaba de acuerdo. Ok, y seguimos hablando, no discutiendo, sino en oración, revisando la escritura, mirando versículos, desarrollando estudios, porque eso es lo que deben hacer 2 cristianos. No simplemente, tú no estás de acuerdo, entonces ándate. Haz tu propia iglesia. Eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia. Por eso nos preguntamos, ¿y por qué no es una sola? No, es una sola. Pero hemos querido ponerle ciertos rasgos, ciertas denominaciones, ciertos esquemas. ¿Para qué? Para que calce con unos y no calce con otros. Por eso nosotros no lo hemos hecho. Porque no queremos que aquí vengan solo los bautistas, o solo los pentecostales, o solo los luteranos. Es la iglesia de Cristo. Ven y expongamos la palabra. Y si tienes la madurez, hablémosla. Hay espacios para eso. Hay discipulado, hay grupos de conexión, hay consejería. Hay muchos espacios donde podemos aprender mutuamente. Mutuamente. Porque esa es la forma como funciona la asamblea. La asamblea no funciona con un sábelo todo que dice esto es y si no es así, entonces... Sí, hay uno que lo sabe todo y que nos dio su palabra. El resto, todos nosotros nos sujetamos. Todos. Incluidos los pastores, los líderes, la congregación.
El pastor Ángel no estaba de acuerdo con esto y como les comenté hace un momento, nosotros preparamos los temas con mucha anticipación y en el mes de diciembre ya estaba puesto el camino que íbamos a seguir en este año. Y algunos podríamos decir por coincidencia, pero si somos un poco más bíblicos podríamos decir providencialmente, este tema le toca predicar al pastor Ángel, hace unas semanas atrás. La primera reacción fue decir, yo no voy a predicar ese tema. Pero lo que hace un cristiano maduro es, bueno, voy a mi lugar, comienzo a estudiar la palabra. Me despojo de todo lo que yo pueda pensar para comenzar a estudiar la palabra para ver qué es lo que me dice. Ustedes saben que él terminó predicando ese tema. Ojo, no estoy diciendo a todos les tiene que pasar eso. Lo que estoy diciendo es, todos deberíamos hacer aquello, ser más bereanos. Y si, claro, veo que hay algo que me incomoda, hay algo que no me cuadra, porque yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que Dios ya me escogió para irme al infierno? ¡Ey! ¿En qué parte de la Escritura dice eso? La Escritura más bien dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Si te das cuenta, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Nadie va a llegar al infierno porque, es que Dios me ha escogido para que venga al infierno. Ese es el pensamiento más ridículo que puede existir. Hay una causa, y la causa es por cuanto todos pecaron. Entonces nadie va a llegar al infierno sin culpa. Y cuando dice todos, es todos. Así que cuando la gracia de Dios se extiende sobre cada uno de nosotros, eso es una maravilla. No hay una injusticia. Todos estamos condenados. ¿Dónde está la injusticia en que Dios quiera salvar? Y que Él quiera pagar el precio. ¿Dónde? No hay injusticia. Hay amor. Hay misericordia. Pero vamos viéndolo paso por paso. Pero antes de entrar en materia, falta el tercer punto. La responsabilidad comunitaria. Cuando los líderes predican todo el consejo, no es para desmoralizar, sino para equipar. La enseñanza completa arma a la iglesia para la vida cristiana en un mundo hostil. La hostilidad no tiene que estar dentro de la iglesia, en debatir si uno cree, el otro no cree, es que vos eres así, es que vos eres más esto. No, la hostilidad está fuera en el mundo. Lo que nosotros tenemos que hacer es mirar todo el consejo de Dios, mirar que ese consejo de Dios sea predicado de la forma correcta, porque ahí también quiero llamar nuevamente a la congregación, a la asamblea de creyentes, porque hay una responsabilidad. Así como hay la responsabilidad de escuchar atentamente la exposición de la palabra de Dios, también hay la responsabilidad de mirar que esa sea la palabra de Dios. Y que cuando tú bíblicamente puedes mirar de que eso va en contra de la Escritura, tienes no solamente el derecho, sino la obligación de acercarte, cualquiera que sea el predicador, cualquiera que sea el expositor, y decirle, hermano, la palabra me muestra esto. ¿Podemos sentarnos y revisarlo? ¿Podemos analizar? Hermano, lo que usted dijo no es correcto, está mal. Así es como se edifica la asamblea de creyentes. Cuando nosotros pensamos y creemos de que hay gente intocable, que todo lo sabe, entonces comenzamos a formar clases. Comenzamos a hacer, no, es que estos son más ungidos, estos son menos ungidos. ¿Acaso Cristo no pagó el mismo precio por todos? No hay clases. Es la responsabilidad de todos, los unos por los otros. Son predicaciones que hemos venido mirando. Hermanos queridos, exponer todo el consejo de Dios exige honestidad del que escucha. ¿Estás dispuesto a recibir la palabra de Dios? La palabra te amará tanto, y quiero que escuches esta frase. La palabra le voy a quitar te amará, le voy a poner, la palabra te ama demasiado para dejarte como estás, pues te corregirá, pero también te sostendrá.
La palabra de Dios te ama tanto para dejarte como estás. Tiene que corregirte. Y corregirte, la corrección a todos nos incomoda. Pero al mismo tiempo nos dará la fuerza y nos sostendrá para permanecer. Voy a repasar brevemente cada tema y quiero que me pongas mucha atención para que puedas mirar el anclaje bíblico y su función en conjunto de cómo funciona este consejo de Dios. No voy a hablar desde la mera sistematicidad fría, sino de la dieta espiritual necesaria para la iglesia. El primer tema que tratábamos era acerca de la Escritura, autoridad y suficiencia. Porque predicamos ese tema, creemos que ninguna declaración, ningún postulado, ninguna doctrina humana, ni porque lleve cientos de años, ni nada por el estilo, puede estar por sobre la Escritura. Si cualquier declaración, postulado y filosofía nos lleva a la Escritura, bienvenida sea, como un camino, como un mapa, como una brújula, mas no con la autoridad exclusiva que tiene la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la regla infalible de la fe y de la vida de un cristiano. No la sustituimos ni por experiencias, ni por tradiciones humanas o por sentimientos. Ojo, por sentimientos tampoco. Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice las partes que nos agradan, también las partes que no nos agradan y las partes que son difíciles de entender y que contradicen nuestra humanidad. También esas son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, reprender, corregir, para instruir en justicia. No dice para alentarte y para apoyar lo que tú piensas o crees. No, la enseñanza quiere decir que te saca de la ignorancia para poner un conocimiento nuevo que probablemente no lo tenías o lo tenías mal orientado. ¿Por qué es importante creer esto? Porque si no creemos en la autoridad de la Biblia, todo lo que reste, pues es simplemente opiniones. Y por opiniones hay divisiones. Y por divisiones viene la enemistad, la guerra, la separación. Y está bien que haya separación, pero no por la claridad de la palabra de Dios. No en lo que es realmente fundamental. El relativismo religioso no debe existir, no debe haber. Por tanto, en una aplicación práctica para nuestra vida, pues debemos, hermanos queridos, leer la Escritura. Porque ¿de qué nos sirve saber de que la palabra es la máxima regla si no la leemos? Y si la leo, tengo que memorizarla. Y si la leo y la memorizo, pues tengo que ponerla en práctica en mi vida. Porque caso contrario, es simplemente un saludo a la bandera. Creo que es lo máximo cuando me conviene, y cuando no me conviene, yo soy lo máximo. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento. No es así, queridos hermanos. La regla fundamental es su palabra y todo su consejo. Segundo tema, Dios y la Trinidad. Un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. La doctrina trinitaria configura nuestra adoración, misión y oración. Cristo no es una idea moral, es la persona central del consejo de Dios. La palabra de Dios no está focalizada para ser buenos hombres, para que seas buena persona. Hay muchas buenas personas que no conocen a Dios. Excelentes personas, generosas, amables, responsables, cariñosas, respetuosas del prójimo. Pero eso no las hace salvas. Eso no las vuelve cristianas. Ni Cristo murió en la cruz para que seas una persona que saluda cuando entra y se despide cuando se va.
No, no tenemos a un Dios moralista. Tenemos a un Dios amoroso y justo que dio a su Hijo Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad, por voluntad del Padre, la primera persona de la Trinidad. Y luego nos dejó su Santo Espíritu para que seamos llevados a esa verdad, de ese amor perpetuo en Cristo Jesús, para todo aquel que ha sido llamado. Mateo 28:19 dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué esto importa? Sostiene la revelación. El Padre envía, el Hijo redime, el Espíritu aplica. Sostiene la revelación. ¿Cuál debe ser la aplicación práctica de esto? Pues nuestra oración debe ir enmarcada en esa oración trinitaria. Predicación que no separa la obra del Hijo de la aplicación del Espíritu en el amor del Padre. Debemos caminar en esa forma. El tercer punto es el decreto de Dios, la soberanía divina. Un tema muy controvertido para muchos. ¿Por qué? Si muchas veces estamos diciendo, ay, que se haga la voluntad de Dios. Ay, Señor, que sea tu voluntad. Nos encanta decir eso cuando la voluntad de Dios va acorde a lo que queremos. Pero cuando no, entonces me has abandonado, me has dejado. Eso debe ser porque estoy en pecado. Eso debe ser porque he hecho... No tiene que ver con eso. Porque nuestra oración, aquella oración que Jesucristo hizo en el huerto de los olivos, no puede ser la nuestra. Finalmente, que sea tu voluntad. Dios dispone todas las cosas conforme a su voluntad. Y eso nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? ¿Acaso no decimos que Él es el Señor? Y si Él es el Señor, Él tiene la potestad. Él tiene todo el derecho. Es su decreto, es su soberanía divina. Y bueno, quiero pedir perdón a nombre de los pastores. Un pastor hace unas semanas atrás utilizó una frase que veo que ha herido a muchas personas. Dijo: Dios puede hacer lo que le da la gana. Y hay algunas personas que se ofendieron. Pero eso no le quita la verdad a la expresión. Pues en el Salmo 135:6 dice de la siguiente manera: el Señor hace todo lo que le place. O sea, que no te guste la expresión y palabras gruesas que tal vez pudo haber usado el pastor, que estoy de acuerdo, creo que eso podríamos hablarlo afuera, no en el momento de la exposición de la palabra. Pero eso es verdad. El Señor hace todo lo que le place, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. ¿Cuál es el problema? Entonces si el Señor permite todas esas cosas, entonces es un Señor malo, es un Dios cruel, porque Él permite que los violadores abusen de los niños, A ver, no confundamos que Dios permite que en nuestra inmundicia el hombre, en su maldad y pecado, haga eso porque Él en paciencia, dice la Escritura, está esperando que haya arrepentimiento, para que no caiga el furor de su ira sobre lo que estamos haciendo, porque eso no le podemos atribuir el mal a Dios, sin querer desconocer de que Dios permite el mal. ¿Pero por qué? Porque es su providencia, porque Él quiere, porque Él es Dios. Pero no podemos pensar que Él es malvado cuando toda la Escritura nos está mostrando acerca de un plan redentor, de amor, en el cual Él ha amado y por eso entrega a su Hijo unigénito, a quien ama, para que los pecadores, los que no merecen nada, no solamente sean perdonados, sino sean coherederos en la gracia con Cristo Jesús. ¿Dónde está ese Dios malvado? La Escritura me muestra un Dios de amor, pero también a un Dios de justicia. ¿Por qué importa? Porque el decreto de Dios trae consolación en medio de la incertidumbre
y nos obliga a la obediencia. Uno puede decir, no, pero es que me está obligando. Sí, porque debe ser lo esperado. Es lo que esperas tú de tus hijos. ¿Eso te vuelve cruel? ¿Eso te vuelve malvado? No, eso te vuelve un buen padre que está esperando que su hijo obedezca para que le vaya bien en la vida. ¿Dónde está lo cruel? ¿Dónde está lo malvado? ¿Dónde está ese Dios sin amor? Aplicación. Debemos orar con dependencia y con valentía, sabiendo que oramos dentro del propósito soberano de Dios. La oración no es para torcerle el brazo a Dios y que haga nuestra voluntad. La oración hace que nosotros nos alineemos a la voluntad del Padre. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esa fue la oración de Jesucristo. ¿Por qué no podemos ser más humildes como Jesús y menos altaneros como es la naturaleza humana? El cuarto punto fue la creación. Dios hizo todo de la nada, bueno y ordenado. El mundo encuentra su sentido en la gloria divina. El Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué importa esto? Pues porque a nosotros nos está dando la mayordomía, y en esa mayordomía nos llama a que seamos fieles. La vida tiene un propósito cuando ese propósito viene dado por Dios. Queridos hermanos, todo el mundo, estés en el país donde estés, en la región del mundo donde estés, tengas la economía que tengas la edad que tengas, todo el mundo tiene hambre y sed. Y todo el mundo trata de aplacarlo a su manera. Dinero, viajes, sexo, no sé, con cualquier cosa. Pero la palabra nos dice una verdad que es irrefutable. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, porque ellos irán a las aguas, donde esa mujer samaritana conoció a Jesucristo y le dijo, si tú tomaras del agua que yo te doy de beber, no tendrás sed jamás. No la volverás a tener porque yo soy el único que puede calmar ese hambre y esa sed. Pero ese hambre y esa sed se calma cuando buscamos la justicia de Dios. Cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Pero mientras sigamos intentando en nuestras fuerzas, desconociendo de que Él es el creador de todo, dueño de todo, soberano de todo, entonces seguimos en una rebeldía y por eso nuestros pensamientos y formas de creer. Entonces, ¿yo qué tengo que ver? Si Dios ya lo hizo todo, ¿yo qué tengo que ver? Eso es rebeldía. Y la rebeldía nace en el corazón del hombre. Por eso es imposible que el hombre en su rebeldía busque a Dios. Y eso dice la palabra. Vamos un poco más adelante para irlo entendiendo. Divina providencia. Dios sostiene, gobierna y dirige todas las cosas. Nada es azaroso. Este capítulo, esta predicación nos enseñaba a vivir con tranquilidad, aun cuando los eventos parecen caóticos. Hebreos 1:3 dice, Él es quien en su poder sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. En el mismo versículo lo viene diciendo 2 veces. Es su poder. Es que yo no concibo a un Dios de esta manera. Ese es tu problema, tu opinión, pero eso es lo que dice la palabra. Ese es Dios. Él puede sustentarlo todo. Y lo sustenta con su gracia, con su amor, con su benignidad y con su justicia. Aun cuando nosotros no podemos entender muchas cosas. El problema es que nosotros en el fondo estamos pensando, si yo fuera Dios no actuara de esa manera. Porque yo sería mucho más moralista. Porque yo haría las cosas de esta manera. ¿Te has puesto a pensar si realmente salieran todas las cosas como tú quieres?
¿Crees que te iría bien? Definitivamente no. Gracias a Dios, no somos Dios. Es en su providencia sabia, perfecta, en la que sabemos. ¿Por qué importa esto? Porque la providencia explica el detalle y la esperanza. Explica con detalle la esperanza que tenemos. Esto nos muestra de que no es algo que Dios va haciendo conforme van pasando las cosas. No, la palabra dice desde antes de la fundación del mundo. Ya nos muestra que hay un plan. Ya nos muestra que hay una providencia. Ya nos muestra de que hay un inicio desde antes de la fundación del mundo hasta cuando las cosas y todo el cumplimiento se haya dado y los redimidos estén para siempre con el Señor. Muestra un plan. No muestra, ay no, qué inquietante, y ahora qué irá a pasar. ¿Cómo irá a reaccionar Dios con todo esto? No. Nos da la certeza de que ya hay algo que está. Entonces yo no tengo que hacer nada. No, hermano, por el contrario. La idea no es que no hagas nada. La idea es que tu paciencia en medio de la adversidad puedas tener y desarrollar confianza en la disposición sabia de Dios. Hágase tu voluntad. Pero eso no quita la responsabilidad en mí de seguir su voluntad. Porque pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nosotros. ¿Por qué más bien no dejamos que sea el Espíritu el que nos guíe a su voluntad y obedecemos su voluntad? Cuando rebatimos todo esto es porque queremos tener una excusa para seguir viviendo y haciendo lo que queremos hacer. Cuando el Señor nos está llamando a vivir de otra forma. A vivir y ser conformados a la imagen del varón perfecto en Cristo Jesús. Pero el sexto punto es la caída del hombre, el pecado y su castigo. El pecado no es un accidente. No fue que estaban ahí descuidados y le cayó una manzana como a Newton y dijo, voy a comerme esta manzana. Ni siquiera nombra una manzana. Se muestra claramente una rebeldía porque estaba expuesto, se había enseñado, no tomarás de ese árbol. Pero la rebeldía trae consigo consecuencias y son consecuencias universales. Por eso la necesidad de una obra redentora es radical. La palabra de Dios en Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. No hay nadie que no haya pecado, hermanos. No hay nadie. Así que es ridículo pensar que alguien llegará al momento del castigo y dirá, si no he hecho nada, Dios me ha seleccionado para que venga al infierno, así que yo no podía hacer nada. Es ridículo, por cuanto todos pecaron, ¿o no? Dejemos de traer esas ideas y entendimientos humanos y veamos lo que realmente dice su palabra. Su palabra no se desconecta. Porque si no admitimos, queridos hermanos, y esto es importante, porque si no admitimos la gravedad del pecado, la gracia se convierte en simple moralismo, lo que decía hace un momento. Entonces, seamos buenas personas. Yo no peleo con nadie. Yo no peleo con nadie, yo no critico a nadie. Ahí cada uno que haga lo que quiera y yo hago lo que yo sé. Que nadie me esté diciendo nada. Eso es moralismo. No, entiende la gravedad del pecado. Tan grave es que se extendió a toda la humanidad y por extenderse a toda la humanidad está condenada. Por eso necesitamos una respuesta tan radical como que el Padre entregue a su Hijo sin culpa para que le sea a Él imputada esa culpa y a los pecadores les sea imputada la gracia del Hijo. ¿No te parece increíble? Debemos entender que el pecado no es, es que dije una mentirita blanca, perdóname, señorcito,
pecado ensucia, mancha, de tal manera que tiene consecuencias eternas. El pecado no es un juego. El pecado no es nada más un pensamiento. El pecado no es solamente una palabra maldicha. No es una actitud. Es el estado del corazón del hombre. Y a menos de que Dios lo cambie, a menos de que Dios cambie ese corazón muerto y pecaminoso, entonces la justa paga es la muerte eterna. Pero ¿cuál es la aplicación? Pues el arrepentimiento continuo y la dependencia de la gracia. Porque no solamente se trata de arrepentirnos. Si solamente se trata de arrepentirnos, qué fácil que está. Sí, me arrepiento. Pero ¿qué pasa con aquel que ha sido ofendido? Tiene que tener tanto amor y tanta gracia para perdonar. ¿Cuántas veces podrías perdonar a tu cónyuge sus infidelidades, sus mentiras, sus trampas? ¿Cuántas? ¿Sabes qué te lo pongo más fácil? A tu prójimo, a alguien que no es muy cercano a ti. ¿Cuántas veces le perdonaras sin antes negarle el saludo? Sin antes decir, mejor ya no le digo nada, vos por allá, yo por acá. Necesitamos entender que el arrepentimiento y la gracia vienen de aquel que tiene la posibilidad, la capacidad y el poder para dártelo. Pero eso no te quita a ti la responsabilidad. Lo que hace es que te está mostrando que no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Y a continuación viene el pacto de Dios. Dios obra en la historia mediante pactos. El nuevo pacto se cumple en Cristo. Esta perspectiva nos ayuda a leer todo el Antiguo y Nuevo Testamento coherentemente, como algo unido, no separado. No, es que ya el Antiguo Testamento no vale, ahora solamente el Nuevo. No. De Génesis a Apocalipsis es todo el consejo de Dios y es coherente. Nos muestra una línea doctrinal que no tiene nombre, que no se le puede atribuir a un hombre, que no se le puede atribuir a una denominación, sino que se le atribuye al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Él el que ha hecho el plan desde antes de la fundación del mundo hasta el cumplimiento de los tiempos. En Lucas 22:20 dice, este es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Para un pecado tan grande, para una situación tan grande que acaba con todo el mundo, pues entonces una respuesta tan grande que alcanza para todos. ¿Por qué importa? Porque comprender la continuidad y el cumplimiento en Cristo, la iglesia vive dentro del pacto. ¿Cómo aplico esto? Queridos hermanos, la iglesia debe vivir esto en todo tiempo, celebrando la gracia del pacto. Palabra, sus sacramentos y su comunidad. Palabra, sus sacramentos y la comunidad. Esa es la vida de la iglesia. Es su palabra la que nos une, lo decía hace un momento. Es su palabra la que nos une, nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos enseña. Debemos seguir su palabra y cumplir lo que Él ha dicho. Bautícense, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan esto en conmemoración mía y participen del cuerpo y la sangre. Eso es para la iglesia, no es para cualquiera, no es, yo quiero hacer. No, eso es para la iglesia, para la comunidad de creyentes, para la asamblea de los santos, para aquellos que viven en comunidad. Y no me refiero a la comunidad del primer siglo en el que todos vendían sus cosas y le entregaban a los apóstoles para que ellos repartieran. No, ese fue otro tiempo, ya no podemos vivir en ese tiempo. Pero eso no excluye que la comunidad debe preocuparse los unos por los otros, no solamente en las cosas materiales, sino también en las espirituales.
Los unos por los otros. Y cuando digo los unos por los otros, no digo los pastores por los otros, porque la gente sigue pensando que es el pastor el que tiene que andar atrás de la gente. Cuando dicen los unos por los otros, no pone una distinción, sino que muestra que inclusive los pastores son parte de la asamblea, los unos por los otros. Los pastores también necesitan. Los pastores también necesitan. Necesitan ser amados, necesitan ser cuidados, necesitan ser corregidos, necesitan ser instruidos. Es una responsabilidad conjunta. Este no es un lugar donde vengo y nada más escucho. Es un lugar donde vengo y soy parte. Porque no es el lugar, son las personas que están a tu lado. Esa es la iglesia. El día de mañana este lugar se puede acabar, podemos irnos a otro lugar, más grande, más pequeño, con techo o sin techo. Pero mientras estemos unidos en la unidad del Espíritu, entonces seguimos siendo la iglesia de Cristo, donde quiera que estemos. Amén. Cristo el mediador fue el punto 8. Jesús verdadero, Dios verdadero, el verdadero hombre, es el mediador de ese nuevo pacto. Su persona y obra son el corazón de todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios está alrededor de la persona maravillosa de Cristo, el mediador. Primera de Timoteo 2, 5, 6 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate de todos. ¿Quién se dio a sí mismo? No a quien le tocó. No a quien le obligaron. Él lo dio por amor. ¿Dónde está ese Dios que nos tiene como robots? En ningún lado. Esa es la mentira que quiere poner tu propio pensamiento. En que Dios, como nos ha predestinado, entonces ya tiene robots, ya tiene sus escogidos. ¿Dónde está eso? Veamos el conjunto de la enseñanza y veamos ese Dios amoroso que en su segunda persona encuentra: yo daré mi vida por los pecadores. Él la entregó, nadie se la quitó. ¿Quién tiene la capacidad de quitarle la vida al Hijo de Dios? Nadie. Él la entregó por amor y por cumplimiento de la justicia. ¿Por qué importa? Porque todo giro doctrinal debe retroceder a Cristo como su centro. Cualquier cosa que vaya saliendo en la doctrina, en las enseñanzas, tiene que tener su retroceso a Cristo. Si dejamos de predicar a Cristo, entonces ya no estamos predicando. Al menos no la Biblia. Aplicación. Pues la predicación es cristocéntrica. Todas las doctrinas deben señalar a Cristo. Si no es así, tal doctrina sea desechada. Por más que tenga siglos y por más que sea seguida por multitudes. Nuevamente, no es el espacio para predicar lo que uno cree, lo que uno siente o sus experiencias personales. Dios nos libre y nos guarde de hacer eso. Si Cristo ha llamado pastores, es para ser esclavos por amor de su evangelio y de su restauración perfecta y gloriosa. Amén. Un tema crucial, el libre albedrío del hombre. Quiero que tengan cuidado cómo lo expreso sin querer sostenerme en la declaración de fe, sino nada más usando una frase que dice, la confesión enseña que el libre albedrío está afectado por el pecado. El hombre no puede volverse a Dios por su propia fuerza. Esto no anula responsabilidad humana, más bien muestra la necesidad de la divina intervención de Dios. Lo que nos está diciendo Juan 6:44, que es muy atacado. Alguien me decía, pero mira, tú me sacas un versículo y yo tengo 80 versículos que dicen lo contrario. Yo le decía, no es un versículo. Es la línea de toda la Escritura que nos muestra esto. Juan 6:44 nos dice nada más en un resumen, ninguno puede venir a mí. O sea,
Me parece bastante claro. Ninguno puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. No es un versículo, es toda la Escritura, porque ¿quién hizo el plan? ¿Un grupo de eruditos? ¿Los ancianos de la iglesia? ¿Abraham? ¿Moisés? ¿David? No. Desde antes de la fundación del mundo, Él lo hizo. Lo que nos está mostrando es que Él en su plan ha escogido, sí. Ahora, ¿pero por qué escoge a unos y a otros no? No lo sé. La verdad, sí, no lo sé. No soy Dios. Pero ojo, tú tampoco sabes a quién escogió. Porque hay mucha gente que dice, entonces, ¿ya para qué predicamos? ¿Para qué vamos a predicar? Si a unos escogió, a otros no. Haga lo que haga. No funciona así. Pensar de esa manera lo único que muestra es que no tienes a Dios ni temor de Él. Porque lo que el Señor ha dicho es, vayan y prediquen a toda criatura. Eso es lo que ha dicho. Tú no sabes quién ha sido escogido y quién no. Tú no sabes cuántos, porque tampoco es que han sido escogidos 144,000. No, tampoco, ¿en qué parte? Pero lo que tú tienes que saber es esto. Si la palabra dice, no hay quien busque a Dios, muestra la incapacidad del hombre pecador para buscar a Dios. Pero si tú, en tu ser, dices, es que debe haber algo más allá. O sea, es que no puede ser que esto sea todo lo que haya. Debe, no sé, algo más allá. Pues entonces esa capacidad no la tienes como un hombre natural. Porque como un hombre natural, que nadie se meta en mi vida. Que nadie me diga lo que yo tengo que hacer, yo veré, es mi vida. Ese es el sentido más claro de alguien que es totalmente ajeno a Dios. Pero aquel que dice, no, es que no, esto no puede ser todo. Entonces, hay esa capacidad. Dios te está dando. Ninguno puede venir a mí. ¿Es algo que a mí me agrada? No, yo quisiera que diga, todos pueden venir a mí. Yo lo haría. Pero dice, ninguno puede venir a mí si no lo trae el Padre. Ay, pero qué malo el Padre, porque no ha llevado a mis hijos. Pues, ¿cómo sabes que no ha llevado a tus hijos? ¿Por qué estás juzgando cosas que ni siquiera entiendes? Eso debe mostrarte dependencia de esa providencia de Dios y llevarte a orar. Ora por tus hijos, ora por ti, ora por tus hermanos, ora por tus padres. Eso te trae una responsabilidad para sujetarte a la voluntad de Dios y dejar que Él, ese Dios maravilloso, creador de los cielos y la tierra, lo haga. Lo que tú no puedes hacer. Porque tú has podido cambiarle el corazón a alguien. No. Tú le puedes predicar, te puedes parar de cabeza, le puedes dar 1000 ejemplos, le puedes mostrar las películas de Pablo y Pedro, le puedes mostrar un montón de cosas. No cambia a menos de que Dios, a través de su Espíritu Santo, cambie el corazón de esa persona. O sea, si te das cuenta de que ahí hay sentido. Y eso nos lleva a los dos últimos puntos. El llamado eficaz. Dios llama eficazmente a los suyos por el Espíritu y la palabra. La fe es don de Dios. Este capítulo trata cómo la obra de redención se aplica realmente en el pecador. Veamos lo que dice Romanos 8:30. A los que predestinó. Palabra incomodísima. Palabra que no me gustaría usar. Palabra que buscara otra traducción. Pero siempre vuelve a decir lo mismo. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Quién está haciendo la obra? O sea, perdónenme hermanos, a mí me encantaría tal vez decir, a los que van a Alfa, esos serán los salvos. Porque el pastor Juan los va a justificar, siempre y cuando le den los diezmos.
Yo quisiera que diga eso. Pero yo no puedo predicar lo que yo quiero. Yo tengo que predicar lo que dice. Y si te incomoda la predestinación, está bien que te incomode. Está bien que no la entiendas. Pero eso no quita la responsabilidad. Porque sea o no sea que entiendas la predestinación, necesitas lo siguiente. ¿Necesitas arrepentirte? ¿Necesitas creer? ¿Y el arrepentimiento y el creer viene por la predicación? Entonces, ¿cuál es el problema? En lo otro, sigamos estudiando, sigamos profundizando. Para eso es la asamblea. Para eso ven a la asamblea cuando hay discipulado, para eso ven a la asamblea cuando hay grupos de conexión, para eso ven a la asamblea cuando hay consejería y seguimos hablando. Pero no debe ser una causa de disensión, tiene que ser una causa en la que abramos la Biblia y comencemos a leer la Biblia y que comencemos a enseñarnos unos a otros en el amor del Espíritu Santo y no a rebatir ideas porque yo pienso, yo creo y es que así me dijeron. Y es que ustedes son calvinistas, es que ustedes son... Quítame membretes, por favor. Nunca me he puesto un membrete. Más que ser un siervo inútil de un Dios soberano. Nada más. Porque importa, porque asegura la esperanza pastoral. La salvación no depende de fluctuaciones humanas. No depende de hoy me sentí con ganas de obedecer a Dios y mañana estoy enojado con Dios y ya no quiero. Qué débil salvación fuera esa. ¿Cuál es la aplicación? Perseverancia en la predicación del Evangelio sabiendo que Dios obra en los corazones. Créame que fuera más fácil dejar de hablar los siguientes temas que vienen. Simplemente hablemos de cosas más sencillas, hablemos de cosas más agradables para todos. A lo mejor así ya no se va a ir más gente. No, hermanos, no podemos. Debemos perseverar en la predicación de todo el consejo de Dios y esperar que Dios, que es quien soberanamente en su voluntad y en su providencia, añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos, eso dice la palabra, Él lo hará, porque no es con fuerza, porque no es con ejército, es con su Santo Espíritu. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios no se contradice? Cada idea viene sostenida en otra. ¿Por qué? Porque es un solo autor y consumador de nuestra fe. Y lo último, la justificación. Somos declarados justos por la fe en Cristo. La justificación es la centralidad del Evangelio. Pecado cubierto, culpa removida, Cristo imputado. Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Creo que nadie en este lugar cree que hay otra forma de salvación que no sea por fe y la fe en el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, unidos en lo primordial, en lo importante. Cada capítulo que hemos analizado hasta el momento forma parte del mismo tejido y lo que vendrá más adelante continúa con ese tejido. La Escritura nos revela a Dios, su plan, la condición humana, el Redentor y el modo de salvación y cómo éste se aplica. Si predicamos todo el consejo, cada uno de esos elementos sale a la luz y se sostiene mutuamente. Nuestra identidad práctica, y lo voy a repetir por tercera ocasión en esta predicación, no nos definimos por etiquetas eclesiales. No somos calvinistas, no somos bautistas, no somos reformados en primera instancia, porque estas son descripciones históricas o teológicas. ¿Útiles? Sí, son útiles, pero no son nuestra primera lealtad. Nuestra lealtad está con Cristo y con su palabra. Nuestra lealtad está con este libro. Nuestra lealtad está con aquel del que habla este libro. Lo otro es histórico. Si quieres poner etiquetas, ponlas. Pero esa no es nuestra primera lealtad. Nuestra primera lealtad es con la Escritura. Quiero aclarar que la Confesión de 1689 resume lo que creemos
bíblicamente lo que creemos y que bíblicamente se enseña. Pero si una palabra, doctrina o práctica no puede sostenerse bíblicamente, la descartamos, la descartaremos y no será parte de lo que hablemos. Si la Biblia la manda, la proclamaremos, aunque le incomode a quien le incomode. ¿Por qué esto importa? Porque el cristiano genuino debe temer dos cosas: adorar una verdad humana y negar una verdad divina. El equilibrio se encuentra en la obediencia a la Escritura, a la enseñanza histórica fiel cuando ésta refleje la Escritura, y a la humildad pastoral. Cuando predicamos la soberanía divina y el llamado eficaz, no lo presentamos para dejar a la gente inactiva, enojada, triste o desalentada. Más bien, por el contrario, lo proclamamos para impulsar la oración, la evangelización y la dependencia total de Dios. ¿Cómo vivimos todo este consejo? Para terminar, yo quiero hablarles a los líderes y maestros, a la congregación, a los hogares e inclusive a los que no creen. Para los líderes, pastores, para los maestros, para todos aquellos que enseñan y están en posición de enseñar la palabra, pues predica expositivamente, no como método, sino exponiendo las verdades bíblicas. Enseña la Escritura en contexto, no tomes versículos aislados. Enseña íntegramente, incluye tanto la amonestación como la enseñanza consoladora. No solamente des lo que te parece bueno, dalo todo, porque todo viene de un Dios bueno. Una de cal, una de sal. Vive públicamente con aquello que predicas. La integridad pastoral es coherencia entre la palabra y la vida. Y forma discípulos que conozcan los grandes temas y los puedan explicar con sencillez. Digo con sencillez, no digo que siempre sea sencillo entenderlo. Para la congregación, lee y medita las Escrituras, en familia y en privado. La palabra no solamente es una lección dominical. Este libro no es el que buscas antes de venir a la iglesia los domingos, porque no sabes dónde lo dejaste la última vez. Este es el manual de vida, y no para esta vida, sino para la vida eterna, que no comienza cuando mueres, comienza cuando Cristo ha abierto tus ojos. Acepta la corrección con humildad. Si la predicación señala pecados o incoherencias, sométete a la obra de Dios para cambiar. No al pensamiento del pastor, no, a la palabra de Dios. Hermanos queridos, debemos orar. La doctrina de los decretos no nos paraliza, sino más bien que nos lleva a orar cada vez más, creyendo que Dios usa la oración como un medio. Usa la oración como un medio para transformarte y para transformar. Y practica la comunidad. Confesión mutua, cuidado pastoral, servicio. La iglesia que contiene todo el consejo necesita miembros que sostengan unos a otros. Para los hogares, enseña a los hijos. La formación comienza en casa. Usa la Escritura, la instrucción y la práctica en familia. No dejes todo para el segundo servicio de los domingos. Que eso se centre en la enseñanza de tus hijos. No aprenderán nunca, jamás. Porque dijo, instruye al niño. Es un mandato, no una promesa. Instruye al niño. Sé responsable. Haz lo que tienes que hacer. Instruye a tu familia. Vive la paternidad y maternidad. Como discípulo, oren juntos. Lean la Biblia, oren por decisiones cotidianas. ¿Esto es difícil? Es difícil. Sencillísimo de oír, sencillísimo de decir, muy complicado de practicar. Para mí también. Decisiones cotidianas, orar, esa es la voluntad de Dios, siempre y cuando se ajuste a la mía.
deberíamos orar más. Y para los que aún no creen, el consejo de Dios llama al arrepentimiento y a la fe. No se trata de una ideología, no se trata de una religión más, se trata de una oferta de vida y una vida abundante. La invitación es personal. Ven, recibe perdón, experimenta comunidad redentora. Y eso es para ti y para tu familia, pero para cada uno en individual. 3 objeciones comunes a lo que acabo de enseñar y decir. La primera podría ser, si la Biblia ya lo determina todo, ¿por qué predicar? ¿Para qué orar? Porque Dios decreta los fines y dispone los medios. La oración y la predicación son medios que Él ha elegido. Además, la soberanía de Dios es el incentivo supremo para orar. Oramos a un Dios que puede y que gobierna. No es una forma de imponer ideas, decir, esto es lo que dice la Biblia. Exponer la palabra no busca imponer por fuerza, sino llamar a la obediencia amorosa. La autoridad bíblica no es coacción, sino la invitación a recibir la verdad. ¿Por qué tener confesiones si con la Biblia basta? Las confesiones resumen la enseñanza bíblica y ayudan en la instrucción. Son auxiliares, mas no árbitros de la verdad. Si la confesión contradice la Escritura, finalmente es la Escritura la que manda. Y punto. Eso creemos. Pablo declaró su fidelidad. No rehuí declarar todo el propósito de Dios. Así nos llama a la misión: predicar con coraje, enseñar con ternura, disciplinar con amor y esperar con gracia. Hoy hemos repasado estas primeras 11 prédicas del mosaico bíblico. Se vienen muchas más. La Escritura, la Trinidad, el decreto, la creación, la providencia, la caída, el pacto, Cristo mediador, la condición humana, el llamado eficaz y la justificación. Cada uno corresponde a un capítulo de enseñanza que necesitamos, no que queremos, sino que necesitamos, no solamente para conocer, sino para vivir, queridos hermanos. Si has recibido luz y corrección, responde en obediencia. Si estás lejos de Jesús, acércate hoy con fe. Si eres líder, recibe el encargo de predicar todo lo que la palabra te dice con integridad. Si eres miembro de esta iglesia, comprométete a vivir bajo la palabra, a formar tu familia y a sostener a los tuyos con amor. Pongámonos de pie, por favor.